En plena primavera, en la madrugada del 10 de mayo de 1996, después de un largo forcejeo de amor entre Dios y nosotros, nuestro Padre del Cielo quiso llevarse con él a mamá. Sus 11 hijos la vimos partir sin llamar atención, con naturalidad, como había vivido. Nosotros luchamos por retenerla y Dios, por amor, tiraba de ella. Él pudo más, y ahora la tiene consigo en la patria eterna donde nos espera. Tenemos una cita en el cielo, nos decía. Esperamos que estos recuerdos de Amparo que os iremos contando nos sirvan de inspiración a lo largo de esta vida, que como ella decía, es una hermosura, y nos ayuden a llegar a esa cita con Dios. He tenido una vida muy feliz. Solo tengo motivos para dar gracias a Dios. Decía Amparo poco antes de morir, tras 2 años y 3 meses de enfermedad. Nació el 26 de mayo de 1925 en Valencia. Su padre, Alberto Portilla Hueso, capitán de ingenieros del ejército, y su madre, Amparo Crespo Baixauli, habían contraído matrimonio un año antes. Tras esta primera hija, tuvieron 3 más: María Julia, Mercedes y Alberto. Amparo fue bautizada en la parroquia de San Juan y San Vicente el 31 de mayo, teniendo como padrinos a sus abuelos Evaristo Crespo Azorín y Francisca Hueso Monzó. A los 6 años ingresó en el Colegio del Sagrado Corazón de Godella, localidad próxima a Valencia. Era muy formal y responsable, y las monjas la distinguían mucho, hasta el punto de obtener fama porque tenía, como decía la madre Isabel Sáenz Díez, filosofía innata. En esta escuela de Godella pasó Amparo su infancia y juventud junto a grandes amigas que continuaron siéndolo toda la vida. Fueron años felices, llenos de anécdotas y de historias que aún hoy recuerdan con nostalgia. Amparo tenía lo que entonces llamábamos buen espíritu. Estaba siempre tratando de que no hubiera roces, de que no hubiera, que las religiosas no tuvieran nada que decir malo nuestro. O sea, siempre estaba en ese estilo de que la vida fuera agradable para todas. Y eso es lo más importante. Para mí lo más importante de Amparo es eso. Una cosa que luego pensándola nos hemos dado más cuenta, que nunca jamás la oímos hablar mal de nadie, no ya mal de cosas importantes, no, ni de, ¿verdad?, ironías, tonterías que podían herir, que podían poner un poquito en ridículo a otra, nunca jamás. Durante la Guerra Civil Española, el colegio de religiosas en que estudiaba se cerró, ya que Valencia quedó en zona republicana y sufrió una gran persecución religiosa. Su padre fue encarcelado por sus ideas políticas y la pequeña Amparo le visitaba en la cárcel acompañando a su madre. El 30 de diciembre de 1937, durante un bombardeo, fue alcanzado gravemente por la metralla e ingresó cadáver en el hospital. Allí acudieron desoladas Amparo y su madre. Más tarde, cuando el cuerpo de su padre ya se encontraba en su casa, pasó la noche del 31 de diciembre rezando y llorando junto a él. Por su edad, se dio cuenta más que sus hermanos de la tragedia que acababa de abatirse sobre la familia. Siendo la mayor, sentía de manera más directa la responsabilidad. Esto le hizo madurar mucho, tornándola más seria y reservada. Su madre confió mucho en ella durante este periodo. Estos años fueron especialmente duros para la familia, pues a la crueldad de la guerra se unió la pérdida del padre, por lo que andaban muy escasos de dinero. Durante los bombardeos de la aviación, en vez de bajar a los refugios, la familia se quedaba en casa rezando el rosario hasta que cesaban. Pero Amparo nunca se quejó o mostró el más mínimo rencor u odio hacia los que mataron a su padre. Se limitaba a rezar por él y su salvación junto con su madre, que luchó por mantener unida a su familia dentro de un ambiente cristiano. Sí, en mi casa siempre, mi madre ha sido muy religiosa, pero religiosa de verdad, o sea que bueno, la guerra no iba a misa, nadie, pero era muy religiosa, con ideas muy, muy claras de la religión.
Y luego sí, era de misa diaria y todo, pero sin agaratas ni llamar la atención, sino de verdad, con ideas muy fundamentales y Amparo lo vio en casa, todo eso lo vio en casa. Hombre, mi madre tuvo, que yo no me di cuenta entonces, no me daba cuenta entonces, pero me da cuenta posteriormente, tuvo una virtud magnífica, fue que cuando se quedó viuda se entregó por completo a nosotros. Eso nos hizo, bueno, pues tener ambiente de hogar. En mi casa se rezaba todos los días el rosario, como es lógico, por la noche, ¿no? Pasó la guerra y Amparo volvió al colegio. En los últimos años como alumna en Godella cosechó un expediente intachable, recibió la banda de buena conducta y la medalla de hija de María. Entre todas las amigas hicieron un propósito común. Hicimos un propósito que nos lo dijo la religiosa que nos atendía, es procuraré no cometer nunca un pecado mortal. Ese era el primero que nos hizo. Y luego el segundo, que para mí es muy entrañable, es que jamás me acostaré una noche sin haber rezado las 3 Ave Marías a la Virgen. Y ese creo que todas lo hemos cumplido, porque cuando nos encontramos alguna otra que vive en Valencia, pues siempre recordamos ese propósito que hicimos, de nunca dejar de rezar 3 Ave Marías a la Virgen todas las noches. Ese es y cada una luego hizo unos especiales que cada una no decía. Para su propósito personal, Amparo escogió el lema «Aparta, Madre, de mí lo que me aparte de ti», mostrando ya desde muy joven su profundo amor a la Virgen. Finalmente, en 1944, aprueba el examen de Estado, que entonces ponía fin al bachillerato, y abandona el colegio. Una vez fuera, realiza sus estudios de magisterio y puericultura. Al mismo tiempo dirige el catecismo de la parroquia de Santa Cruz, barrio muy humilde de Valencia. Allí tenía muchos detalles de caridad con los niños asistentes, ayudándolos generosamente a ellos y a sus familias en todo lo que podía. Su espíritu de sacrificio se refleja en esta anécdota. Cuando aquellos pobres niños hicieron la primera comunión, Amparo se llevó sus trajes a su casa para lavarlos y plancharlos, llenando toda la bañera de piojos. Amparo vivía a fondo el espíritu de servicio. Fue ejemplo de vida cristiana desde pequeña. En los apuros siempre echaba una mano. Sabía lo que había que hacer, nunca dudaba. Jamás habló mal de nadie y si alguien se excedía en su comportamiento, siempre encontraba una razón para disculparle. Buscaba integrar en el grupo de amigas a las que veía más tímidas y solas. Donde estaba Amparo llamaba la atención. Si se acercaban chicos al grupo, siempre se ponían a su lado. Les decía a todos cosas amables. Era muy guapa. Se enamoraron de ella muchos jóvenes, pero mantenía con todos ellos una prudencia muy delicada. Verdaderamente era muy guapa. Tenía una dulzura muy grande en la cara y, no sé, era muy amable con todo el mundo. Nunca fue violenta con nadie. A los chicos que no le gustaban, que fueron muchos, los fue diciendo que no, pero muy suavemente, encajándolos con otras chicas de Valencia, amigas suyas, que luego terminaron con ellas. Tuvo cosas bonitas, yo sé, de 2 hermanos y pues ella le gustaba uno de los hermanos, pero los 2 la pretendían. Y hubo ya rencillas entre los hermanos, empezaron a pelearse 2 hermanos que se daban muy bien y ella ante eso rompió con los 2, para que en los hermanos no hubiera lucha entre los hermanos. Eso sí, y sí que le gustaba uno. Amparo, antes de casarse, ya tenía la disposición de tener los hijos que Dios tuviera a bien enviarle. Es un tema que tenía muy claro, como se deduce de esta carta a una prima suya. Los hijos son un bien que Dios nos da. Nos los da en depósito, no en propiedad. No los podemos tener para satisfacción nuestra, para disfrutar de ellos y luego dirigir sus vidas. Son unos seres que nos da para que los criemos, los formemos y los preparemos para Dios, que es para lo que estamos en el mundo. Y por tanto, los padres han de saber prescindir de ellos cuando llega el momento. Entonces yo precisamente había tenido la 4ª hija y me había sentado muy mal. Me había sentado muy mal la 4ª, me sentó muy mal. La verdad, siempre lo digo, pobrecita mía, pero siempre lo digo que a mí me sentó muy mal ella. Y vino ella, venía a ver a su madre, y claro, como yo estaba así, rebotada, pues entonces, como todo lo digo, pues muy bien. Y entonces
Y se lo dije. Y dice, pues yo, ¿sabes qué te digo? Si yo no tengo que tener muchos hijos, no me caso. Porque para mí la maternidad es lo más importante del matrimonio. Total, que se me pasó el disgusto. Cada niño, cuando lo esperaba y antes de tener la ilusión que tenía de tener muchos, no sé, es un nuevo ser y un hombre es lo mejor de toda la creación. Es lo más perfecto, lo que resume en inteligencia y en valores, lo mejor de toda la creación. Entonces, cada vez que tenía un hijo, pensaba, y Dios quiera que sea así, que no sea luego ninguno de ellos un fracaso, pensaba que aportaba al mundo un nuevo ser, inteligente, capaz de llevar dentro muchos valores de cariño, de comprensión, de unión a otros hombres, de ayuda, que podía servir para ayudar a los demás. Y aunque muchas veces me enfade y piense que a lo mejor es un fracaso porque se pelean, porque se enfadan, porque no quieren colaborar, pero quizás es porque se están formando todavía y un día que sean unos hombres que valgan. A finales de 1947, Dios le preparó una cita con el amor humano. Una tarde en Valencia, paseando por una calle muy concurrida en compañía de una amiga común, conoció a un simpático joven. Se llamaba Federico Romero. Se trataron, se enamoraron y Amparo pensó que las ocasiones no pasaban dos veces en la vida. Yo conocí a Amparo. Un día salía yo de misa en los dominicos y paseando por la calle La Paz de Valencia, que entonces en un sitio de paseo, me encontré con ella y unos amigos, y entonces fue la primera vez que nos tratamos. No recuerdo exactamente el día, sé que era a finales de 1947. El suyo era un amor puro, total, conforme al plan de Dios para ella. Una vez escribió a su futuro esposo en una de las 300 cartas que guardan de su noviazgo: Fede, me quieres como yo había soñado ser querida. Le he pedido a Jesús que si tú o yo habíamos de ser un obstáculo para la salvación del otro, que nos separara. Luego, enseguida, que no lo fuéramos nunca. Ha nacido un compromiso, un compromiso. En nuestras relaciones de Amparo y mías eran como los noviazgos en aquella época, por lo menos bastante distintos de lo que ahora se oye, se ve en la televisión y todo, pero eso no quita para que nos quisiéramos mucho, pero nos teníamos un respeto, ¿no?, para todas la forma de vivirlo, ¿no? Incluso yo recuerdo que poco antes de casarnos acordamos los dos de común acuerdo hacer una costumbre que habíamos oído que se llamaba las noches de Tobías. Eso quería decir que los 3 primeros días de matrimonio no se consumaba, ¿no?, como sacado del libro de Tobías del Antiguo Testamento. A ella le pareció también muy bien y así lo hicimos, ¿no? Y es un recuerdo que hemos tenido en toda la vida muy bueno. Se casaron el 29 de noviembre de 1950. De la alegre ceremonia nos quedan algunas fotos entrañables. No eran años de abundancia, pero resultó una ceremonia digna. Luego se trasladaron a vivir a Madrid. De su amor nacieron 11 hijos: Federico, Asunción, Amparo, Carmen, Enrique, Nuria, Santiago, Miguel, Luis, Ángeles y Paz. Además, Amparo soporta en los primeros años 3 abortos, con 2 legrados, y no se olvida de bautizar, cuando ello es posible, a los no natos. Ya antes de nacer sus hijos, Amparo se los ofrece al Señor diciéndole que si no se van a salvar cuando sean adultos, que se los lleve ahora. Y pide para ellos en primer lugar la salvación del alma y solo después que sean sanos, listos y guapos.
decidió que todos fueran bautizados en los 3 primeros días de su nacimiento y que todas sus hijas llevaran por nombre el de una advocación de la Virgen. En 1953 se integra el matrimonio en la obra apostólica familiar, posteriormente Movimiento Familiar Cristiano, en el que llegaron a ocupar cargos directivos. Su objetivo era acercarse a Dios y hacer apostolado con matrimonios y novios mediante estudios, encuestas, charlas y retiros. En 1961 son nombrados miembros de la primera ponencia del Segundo Congreso de la Familia Española, en la que intervienen activamente para que mantenga una orientación de acuerdo con la doctrina católica. Su preocupación por la buena doctrina la movió a colaborar con una institución católica llamada Biblioteca y Documentación, redactando votos críticos, de carácter moral y literario, sobre los libros que leía. Sabía que a los niños hay que hablarles de Jesús y de la Virgen desde muy pequeños, enseñándoles a rezar e iniciándoles en la vida de piedad. A sus hijos no se les olvidó. Desde pequeño yo recuerdo que nos educó en una profunda piedad, en cosas muy sencillitas. Nos enseñó a rezar pues, el Cristo de mi vida, las típicas oraciones que las madres enseñan a sus hijos, ¿no? El ángel de la guarda, y cuando fuimos un poco más mayores, pues me acuerdo que nos enseñó a rezar las 3 Ave Marías por la noche para rezar por la pureza, ¿no? Pidiendo por la pureza. Y luego pues íbamos a misa a diario, no nos obligaba a ir a misa, los pequeños, los domingos nos animaba, ¿no? Pero cuando... y también rezábamos el rosario en familia. Cuando íbamos en el coche, casi siempre rezábamos el rosario, cuando teníamos el coche rezábamos el rosario. Y entonces lo que procurábamos es que a lo mejor un misterio lo llevara cada hijo, para que participara más y todo eso. Y claro que en casa era gracioso. En el piso de al lado, donde vivían unos amigos nuestros, se nos separaron un solo tabique. Tenían también varios hijos. Y se ve que cuando sus hijos estaban dormidos, el matrimonio rezaba el rosario. Y nosotros lo oíamos desde nuestro piso. Y muchas veces hemos rezado el rosario sin que ellos lo supieran, contestándoles a ellos. El matrimonio se preocupó especialmente de escoger para sus hijos colegios que combinaran bien la formación humana y religiosa. Hay que recordar que Amparo estudió en el Sagrado Corazón de Godella. La buena educación cristiana que allí recibió quiso que también la recibieran sus hijas. A estas las matricula en el Sagrado Corazón. Los chicos asisten al colegio de los marianistas, Santa María del Pilar. A fin de reducir gastos, Amparo tuvo que llevar el almuerzo a mediodía a sus hijas para que se lo tomaran en una cafetería. ¿Qué importa que eso exija un gran esfuerzo económico si es lo mejor para los hijos? Amparo luchó tenazmente por los valores cristianos que debían recibir sus hijos y no dudó en protestar contra los errores que en aquella época se propagaban por muchos colegios. Es que también asistía a las reuniones del colegio de padres, entonces a veces vio que les ponían cosas que no eran conforme a la doctrina católica, entonces intervino para aclarar cosas y le recomendaron pues, que no siguiera asistiendo a esas reuniones, ¿no? Entonces es cuando ella pensó, pues yo entonces voy a suplir lo que veo que no, que hay carencias o que hay errores, ¿no? Mi madre, aparte de buscar colegio donde les diera una buena formación a los hijos, también quería que luego siguiéramos recibiendo buena formación, ¿no? Que siguiéramos creciendo en esa formación cristiana y humana. Y conocí a algunos clubes que llevaban, algunos llevados por el Opus Dei, que eran centros de formación, donde había actividades culturales y recreativas, dijéramos, y también espirituales. Y quería que fuéramos por allí, para que recibiéramos una buena formación, que nos ayudara luego en la vida pues, a comportarnos como buenos cristianos. Amparo sabía que la libertad es indispensable para poder amar a Dios. Por eso, lejos de coaccionar a sus hijos, les guiaba en el buen uso de ese don divino. Al mismo tiempo, les hacía ver que el ejercicio de la libertad personal exige también responsabilidad personal. Creo que somos una familia muy unida, que todos nos queremos y que como una canción que creo que quieren cantar mis hijos, formamos un solo corazón y que no nos separamos a través ni de la distancia ni de nada. Desde 1963, la familia pasó sus veranos en Riaza, un precioso pueblo de Segovia. Hasta ahora habían veraneado en la costa, en pueblos como Calella o Benassal.
Sin embargo, aquellos años coincidieron con una época en que el turismo llegó a las playas españolas, con el consiguiente deterioro de las costumbres. El matrimonio no vio bien que sus hijos mayores observaran determinadas escenas y decidieron cambiar la playa por la montaña. Amparo, que era muy decidida, ¿no?, se fue a ver al alcalde y se lo dijo. El alcalde le contestó que sí, que tenía razón, que ya verían que si podían hacer algo. No hizo nada, tampoco podría a lo mejor hacer mucho. Y entonces decidimos no veranear más en un sitio así. Y nos fuimos a veranear los años sucesivos, hasta que Amparo se puso enferma, antes de fallecer, a Riaza, un pueblo de la sierra del centro. Y, o sea que, porque nuestros hijos no recibieran directamente malos ejemplos, cambiamos nuestra vida, ¿no? En Riaza, Amparo se relacionaba con todo el mundo y era muy apreciada porque saludaba y se interesaba por todas las personas y sus necesidades con simpatía y dulzura. Un ejemplo práctico de su preocupación por no discriminar a nadie es que compraba en todas las panaderías y comercios con el fin de no perjudicar a ninguno, aunque tuviera que desplazarse más lejos. Pero no se trató solo de detalles, sino de actuaciones más profundas. Había allí una familia que tenía dificultades para atender a sus hijas pequeñas. Amparo no puede acudir ella misma, dadas sus obligaciones, pero logra que vaya su hija Nuria a ayudar a la madre necesitada. Era una auténtica delicia ir con Amparo a misa en Riaza. El trayecto de vuelta, un recorrido que pueden durar 5 o 10 minutos, para Amparo duraban 45 o 50 minutos porque se iba parando en las esquinas y en los balcones a saludar a los vecinos de Riaza, a los que preguntaba siempre por sus familiares, que supiera ella que estaban enfermos, o qué tal estaban, o qué tal estaba su trabajo, o sus hijos. Yo siempre pensé que eso no sería posible. Amparo no tenía la memoria que tiene su marido, Federico, si no fuera porque Amparo los encomendaba con frecuencia, se acordaba de ellos o rezaba por ellos. Una de las cosas que más le gustó a Amparo de Riaza fue saber que la patrona del pueblo era la Virgen del Manto, pues ella siempre invocaba a la Virgen pidiéndole que protegiera a sus hijos bajo su manto. En Riaza existe una ermita llamada de Ontanares que alberga a la Virgen del mismo nombre a la cual Amparo hizo alguna promesa. Su hogar era una casa abierta y hospitalaria. Allí acuden a comer y pernoctar en repetidas ocasiones sus padres o hermanos, sus hijos que ya vivían fuera, sus nietos, sobrinos, primos, amigos de sus hijos e incluso desconocidos que pasaban por Riaza y que por escasez de dinero no tenían dónde pasar la noche. Yo pienso que al ser tantos hijos, pues también eso ha motivado, ¿no? O sea, porque mi madre siempre decía, donde comen 13, comen 15 o comen 16, ¿qué más da? O sea, ya puestos a hacer las cosas, como que daba un poco igual, ¿no? Y también porque, bueno, nuestros amigos, nuestros familiares, también nuestros primos, en los veranos yo recuerdo que nunca estábamos solo los de la familia, o sea, en Riaza, que era donde pasábamos el verano, bueno, pasamos el verano durante muchos años, pues ahí siempre había o amigos de uno, amigos de esos que se venían a pasar ahí unos días, o primos, o gente que estaba de paso, o incluso eso que comentabas, una vez pues pasaron, eran otros tiempos, no ahora, ¿no? Pues pasaron unas chicas que estaban de camino, que no tenían dónde alojarse, y como ahí no había, pues mi madre, unas chicas que no conocíamos, pues también se vinieron a dormir a mi casa, o sea, que era como una cosa, pues eso, daba de cenar, preparaba unas camas, le daba igual. Amparo colaboraba en los retiros que se organizaban en Riaza, acudiendo a ellos e invitando a todas sus amistades y conocidas. Tomaba siempre notas de las meditaciones y sacaba sus propósitos. Quiero entregarme a Dios a través del amor de mi esposo, de los hijos y en lo posible de los demás. El Señor me sale al encuentro en la situación en la que me encuentre. Amando a mi marido es el modo de amarle a él. Cuento con la gracia, pero no soy consciente. He de querer a todos con sus defectos. Después del Tabor, Pedro negó al Señor. Pido y espero que tras este Tabor que el Señor me regala, le sea fiel siempre. Tome una firme determinación de no retroceder, de avanzar cada día tras Él.
Todas las personas que conocían a Amparo coinciden en que su rasgo más característico era su sonrisa. Siempre estaba alegre. Se reía mucho con los chistes, anécdotas o películas de humor. Más que sentido del humor, que sí lo tenía, porque antes se reía mucho, era una sonrisa constantemente, ¿no? Era muy sonriente, te sonreías, se sonreía ella. Y sentir el humor, pues sí, claro, la verdad es que siendo feliz, pues es fácil tener sentir humor. Bueno, en la enfermedad ella tuvo que consolarnos. Yo cuando me enteré de cómo estaba, lo que tenía, pues le llamé y pues ella es la que me subió el ánimo y todo. O sea que era un poco, eso era muy impresionante, sí, la verdad es que. Y lo que he dicho al principio, esas ganas de ese disfrutar que era contagioso, esa alegría por la vida. Yo me acuerdo en los viajes y todo, con la naturaleza, todo decía, mira qué paisajes tan bonitos, disfrutar, fijaos qué cosas, nos hacía disfrutar con todos los pequeños detalles de la vida, ¿no? Y siempre encontraba ese lado positivo. Se lo encontró a lo largo de su vida, obviamente en la enfermedad también lo encontró. Era muy simpática y sabía hacer las cosas así muy bien, seguramente mucho mejor que yo, ¿no? Cómo trataba y cómo corregía, pero sin imponerse nunca. Amparo era amable pero tenaz, más liberal que exigente y consejera eficaz si se le pedía, ya que su posición ante los problemas consistía en abordarlos desde su lado amable. Era culta y poseía una gran sensibilidad para el arte, la literatura y la música. Con las empleadas del hogar no solo tenía un trato exquisito y respetuoso, exento de cualquier atisbo de altivez, sino que esto mismo lo hacía extensible a toda la familia de ellas, procurando atender todas sus necesidades de salud o de trabajo. Incluso, si no sabían leer o escribir, les enseñaba en los ratos libres. Me enseñó a leer y a escribir. Los jueves, cuando salíamos Aurora y yo, una amiga mía, pues entonces compramos unos cuadernos y ella nos ponía muestras y empezamos a hacer muestras y así empezamos a aprender a leer y a escribir. Estando enferma también venía y sigue viniendo una mujer marroquí que hacen el Ramadán. Entonces ella se preocupaba mucho de ella. Acababa de llegar, a lo mejor nada más a casa a limpiar y ya ella empezaba, ¿ha venido Fatna? Decirle que se vaya, pobrecilla, si no ha comido nada. Bueno, pagarle y que se vaya. Yo me he sentido muy querida por Amparo, valorada y yo qué sé, y querida tal como yo era. Toda la familia recuerda el caso de Fernanda, la costurera, que ayudaba a Amparo 2 tardes por semana. Esta mujer ya fue mayor y dejó de trabajar, no tenía seguridad social. En aquel entonces ella venía a trabajar por horas a casa, venía por las tardes, estaba unas horas. Mi madre le pagó toda la seguridad social para que recibiera una pensión, porque lo pagó todo de su bolsillo, teniendo 11 hijos, para que esa mujer no se quedara desprotegida. A las empleadas les pagó cursos prematrimoniales y se preocupó de su vida espiritual. Todos los días rezaban juntas el Ángelus. A Sheila le ayudaba a lavar, iba a lavar, a limpiar la casa. Ella me ayudaba a atender, era muy maja, muy maja. Llegaba a las 12, decía, santas, las 12, y decía, venga, empiece a rezar el Ángelus. Te ponías a comer y la bendición de la comida, por la noche el rosario, se levantaba y era lo que decía, todos los días decía, buenos días, buenos días, Señor, un día más que me voy acercando hacia ti. Y sí que es verdad. Sobre su experiencia con Dios, Amparo escribió: No hay que sondear a Dios. A Dios no se le entiende. Hay que abandonarse en sus brazos y amarle. Qué fácil es aburguesarse, cerrar los ojos a los problemas de los otros. Me da miedo verme cada día buscando mayor comodidad material o espiritual. Amparo confiaba mucho en la providencia divina. Su fe era innata, pero fue creciendo en ella, como en las demás virtudes, hasta convertirse en algo natural, sin lugar para la duda. Ya muy enferma no hizo más que ser consecuente con la fe que había profesado y practicado toda su vida. Y que lo que le importaba es hacer la voluntad de Dios y que sus hijos fuéramos al cielo. Siempre decía, tenemos una cita en el cielo. Eso es una cosa que lo que más le importaba. De hecho, ella ofreció su vida, que Dios les tomó ese ofrecimiento de su vida, ¿no?, por la salvación de sus hijos, porque es lo que más le importaba, que estuviéramos en gracia y que llegáramos todos al cielo. Ella tenía a Dios siempre por delante y no veía nada imposible. Para ella era todo bien. Ella, si Dios quiere, y ya verás cómo Dios lo hace y ya verás cómo eso.
Yo destacaría como valores de esa alma primero la profunda fe que tenía en la entrega a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera como Él quiera. Su entereza, que le daba la fortaleza enorme de llevar su vida con amor dentro del dolor que llevaba. Y el profundo amor a Dios y a los prójimos. Fue siempre tan prudente que nunca se permitía hablar mal de nadie. Ante cualquier situación adversa o difícil, acudía a Dios y rezaba para obtener solución. Esperaba siempre en el Señor y tenía una gran paz sabiéndose en sus manos. Vivió en la esperanza de todo cristiano y con ella afrontó las adversidades con la confianza y la alegría de quienes se abandonaban en Dios. Tenía esperanza, confiaba en gozar en la vida eterna del amor divino que había empezado a barruntar en esta tierra. Humilde y segura de la misericordia y del perdón de Dios, sabía que en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Quienes conocieron a Amparo coinciden en algo que le sorprendió a todos. Nunca criticaba, huía de la maledicencia y la calumnia. Siempre buscaba el lado bueno de las personas y los defectos los disculpaba. Trataba muy bien a todo el mundo. No decía nada que pudiera herir. Siempre estaba dispuesta a escuchar y a ayudar. Lo más notorio de Amparo era su caridad afectiva y cordial. Era una mujer amable y afable. Ella siempre encontraba una parte buena para hablar de esa persona. Cuando alguien criticaba y decía, no, pero esta persona tiene esta otra cualidad o tiene otras cosas buenas, o hasta llegó a decir de una que pintaba muy bien. No había por dónde cogerla y todos le estaban diciendo que era antipática y tal y cual. Y dice, no, pero pinta muy bien. Y me ha parecido que uno de sus defectos era la falta de franqueza. Y por si un señor es feo, es feo. Ella decía, no es que sea feo, es que no es tan guapo como fulanito. Decía, pero hombre, claro, es que es horroroso, le decía yo. Entonces eso a mí me chocaba, decía, pues es un defecto, que no está diciendo la verdad. No es que estuviese diciendo la verdad, a lo mejor es que estaba practicando un aspecto de la caridad que nosotros no practicábamos. Con naturalidad, sin impartir doctrina a todas horas, ayudaba a acercarse a Dios a los demás, respetando la libertad de cada uno. No imponía, sugería. Enseñaba a las chicas que trabajaban con ella y a sus hijos el catecismo, cómo debían ser sus relaciones con las personas del otro sexo o la manera de orar. Hasta el final de su vida estuvo pendiente de que sus amigos, hijos y conocidos se mantuvieran cerca de Cristo. Orientaba o decía lo que estaba de acuerdo con la ley de Dios. Había ofrecido su vida por la salvación de sus hijos poco antes de enfermar y nuestro Señor aceptó ese ofrecimiento enviándole una enfermedad que resultó mortal. Pero sus sufrimientos no fueron estériles. Produjeron muchos cambios de conducta y el acercamiento a la fe de hijos y conocidos suyos. Amparo en las Navidades de 1993 se encontraba mal. Había pasado varias pulmonías en los últimos años. El 2 de febrero de 1994 fue al Hospital Ramón y Cajal de Madrid a hacerse una radiografía de tórax. Fue el grito de alarma. Los médicos descubrieron la mancha fatal que indicaba un cáncer en el pulmón derecho. Y recuerdo que cuando luego por la tarde estuvimos solos, pues le dije yo lo que pasaba. Me hizo algunas preguntas, ¿no? Le contesté lo que sabíamos en aquel momento y entonces ella, yo pensaba que estaba muy afectada ante una noticia así. Y cuando se fue hacia su cuarto, ¿no? Pues iba tarareando una canción de Edith Piaf que se llama La Vie en Rose. Para quien no cree en la vida eterna, la enfermedad puede parecer un absurdo. Amparo, por el contrario, sabía que ofreciendo a Dios con amor sus sufrimientos, le honraba, se sacrificaba y podía conseguir de él muchas gracias. Como buena hija, no temía. Se sabía en sus manos mientras se sometía dócilmente a las prescripciones médicas. Y una vez por teléfono me acuerdo que me dijo, dice, Carmen, estoy meditando mucho ahora
la oración del huerto de Gesemaní, cuando antes de que prendieran a Jesús y toda la pasión, dice, porque ahí tampoco le apetecía a Jesús eso, lo que le iba a venir. Lo sabía, lo que le venía, no le apetecía. Dice, a mí tampoco me apetece, ¿no? Ella sabía lo que le esperaba. Dice, no me apetece. Dice, pero también digo, que se haga la voluntad de Dios. Pues a mí me dejó impactada, porque me llamó por teléfono. Y nada, me lo comentó tan, bueno, riéndose. Nada, ¿cómo estás? Pues bien, pues mira, Mari Carmen, ¿sabes que tengo cáncer? ¿Qué dices, Amparo? Sí, anda, pues mira, me la ha mandado Dios, o sea, riéndose, contándomelo así. Yo me quedé, digo, fíjate. Y es verdad, lo llevo siempre fenomenal, y cuando la operaron igual. Y seguía preocupándose por todos los demás, y llamando, y sí, fue de verdad ejemplar. Qué suerte. Yo creo que eso es la fe que ella tenía y lo cristiana que era. El lunes 7 del mismo mes recibió el primer ciclo de quimioterapia. Respondió muy bien al tratamiento y el tumor se redujo a la mitad. Decidieron pues darle 6 ciclos más. Se le cayó el pelo de la cabeza, pestañas, cejas y sufrió un profundo deterioro físico. El 4 de noviembre, tras recibir la unción de enfermos, se le practicó una operación quirúrgica. En principio solo le iban a quitar unos lóbulos, pero tuvieron que extirpar el pulmón derecho entero. Permaneció 36 horas en la UBI, tras las cuales la subieron a una habitación. Todo el tiempo sonreía y daba las gracias por todo. Sin embargo, la fatalidad quiso que se le produjera una fístula. El 1 de diciembre los médicos permitieron que se fuera a casa. Antes enseñaron a sus hijos a hacer las curas hasta que se cerrara la fístula. Llegaron a practicarle alrededor de 700 curas. Yo entraba en las curas. A mí me vestían, me ponían un gorrito, una cosa para tapar la boca, una mascarilla, y me metía con ellos a hacer la cura. Pero era un ambiente bueno, no era de dolor ni de angustia, estaba muy bien, porque mi abuela no se quejaba y estaba tranquila, y a mí me gustaba entrar allí. Y entonces ya cuando terminábamos todo, mi abuela sonreía y decía que lo habíamos hecho muy bien, nos daba las gracias. A veces le preguntó una hija que estaba triste y decía, soy muy feliz, decía, me quieren todos, me queréis mucho y Dios me da esto, pues yo es lo que Dios quiere, yo lo acepto. Y se veía que no lo decía por decir, ¿no? Sino que lo sentía así, ¿no? La sometían a análisis y pruebas, y todo parecía ir bien hasta que, el 13 de septiembre de 1995, se confirma el temido diagnóstico: metástasis cerebral en glándulas suprarrenales, huesos y en el otro pulmón. El calvario se hace más duro. Es la hora de abrazarse a la cruz con más fuerza, con más amor. Le aplican otras 20 sesiones de radioterapia, pero tienen que suspenderlas porque no podía ya con tanto. Recitaba, yo le oí recitar alguna vez, así como por el pasillo, las coplas de Jorge Manrique, La muerte de su padre, que dice que querer hombre vivir cuando Dios quiere que mueras es locura. Ella se daba cuenta que estábamos poniendo todos los medios, pero quizá la voluntad de Dios era que ella se fuera. Pusimos todos los medios, ella puso todos los medios por vivir, porque hasta el final lo echó por vivir, pero aceptando si Dios se la quería llevar, o sea, no se rebeló en ningún momento, ¿no? Y decía, con que una persona se confiesa acerca de Dios, vale la pena mi enfermedad. Y yo le decía, mamá, ¿no bastaría con un constipado en vez de esto? Decía, vale la pena, es mucho más importante estar cerca de Dios que esto. Siguiendo con su lucha contra la enfermedad, Amparo aceptó ir a Badalona a consultar al doctor Rosell, quien le manda una sesión de radiocirugía, la más dolorosa hasta el momento, pero que le permitió morir plenamente consciente. Amparo en todo momento aceptó cristianamente su enfermedad, no solo con resignación, sino amando la voluntad de Dios. En una ocasión una hija suya le preguntó si tenía miedo, y ella le respondió: Mira, yo lo he dejado todo en manos de Dios, y tengo una paz y una tranquilidad interior muy grande, y sé que es algo que me da el Señor. Cuando os veo a veces sufrir, porque hay datos del avance de la enfermedad, yo conservo la paz interior y me doy cuenta de que es un don de Dios. El día 23 de marzo se casó su hija Ángeles. Amparo se levantó a duras penas para hacerse las fotos, pero no tenía fuerzas para bajar a la iglesia.
La celebración fue en su casa. Estuvo feliz y contenta viendo pasar a toda la familia por su habitación para estar con ella. Las enfermeras lo mismo, le tenían que hacer 1000 pruebas dolorosas, punciones, sacar sangre, etcétera, ¿no? Y siempre una sonrisa, ¿de dónde eres? Estás embarazada y ¿qué tienes? Ya tienes un niño, tienes 2 niños, no estás cansada. Muchas veces yo me encontraba a esas enfermeras en el pasillo llorando y dices que no es normal encontrarte una persona así. El último día que fuimos a visitar a Amparo, nos recibió Federico y su hija Nuria en el salón. No pensábamos que pudiéramos verla, puesto que ya se encontraba muy mal y apenas se levantaba de la cama. Sin embargo, un rato después nos llamó Federico diciendo que Amparo quería vernos en el dormitorio. Pasamos mi mujer y yo. Amparo estaba en la cama y tuvo ocasión de decirnos unas palabras muy cariñosas y darnos un beso emocionado. Tuve la sensación en ese momento y después, cuando lo he pensado, que Amparo se despidió de nosotros. Pero nunca tuve una idea tan clara de ver a una persona tan cerca del cielo, en todos los sentidos. El miércoles 8 de mayo recibe por última vez la comunión, la agradece y sonríe. El jueves 9 a las 11 de la noche empieza a respirar con dificultad. Le sube la fiebre. A las 4 menos cuarto respira ya más lentamente y abre sus ojos azules, pero con una mirada perdida. Al cabo de unos segundos expiró. Se quedó con una expresión de paz y una sonrisa esbozada en los labios. Así como su vida sirvió para que muchos vieran aplicar en lo cotidiano las virtudes de una madre cristiana, su larga enfermedad ofreció a sus familiares y amigos un ejemplo de identificación con el Cristo doliente. Ella unía sus sufrimientos a los de Jesús en la cruz para participar en la redención de la humanidad, como purificación y reparación por los pecados. Había experimentado que tener la cruz es tener la alegría, porque es tenerle a Él, el Señor. Solo así se comprende el efecto reconfortante que produjo en quienes se hallaron cerca de ella en los últimos años. El día 11 recibe sepultura en el patio de San Millán del Cementerio Sacramental de San Justo, en Madrid. Años más tarde sería trasladada a la cripta de la Catedral de la Almudena, en la amplia capilla de San Fernando. Durante los días siguientes al óbito, las misas por Amparo se suceden en lugares como Valencia, Navarra, Sevilla y Riaza. Así como he dicho que Amparo fue mejorando con el tiempo, yo puedo decir que con el tiempo, desde que la conocí, cada vez he estado más enamorado de ella. El 23 de mayo de 1996 se inician los trámites para incoar el proceso de canonización. La iniciativa partió de la propia familia, a la que se sumaron luego los amigos más íntimos. Se formó así una asociación que emprendió los trámites prescritos en el derecho canónico. Ellos y muchos otros estaban dispuestos a atestiguar su fama de santidad. La causa encontró un postulador experimentado en la persona del padre Crescencio Palomo, dominico. La de Amparo, como una mujer casada, hay que orientarla desde este punto de vista, dado que los santos no son para meterlos en una vitrina, los santos son para ponerlos a la presencia de los fieles y estos, viendo sus virtudes, tomen ejemplo, dado que todo cristiano estamos llamados a la santidad. Si se examinan los testimonios sobre la vida de Amparo Portilla, no quedará la menor duda de que, al menos entre las personas que la conocieron, existe unanimidad en la opinión de que se trataba de una persona extraordinariamente buena. Coinciden en que Amparo luchó por santificarse en la vida ordinaria, sirviendo a Dios a través de la dedicación a su familia, su marido y sus 11 hijos. De ahí que las manifestaciones más heroicas de sus virtudes surgiesen, en muchos casos, en el interior de su casa, en las tareas del hogar y en el apostolado con familiares, amigos y conocidos. Y ello porque, a pesar de las muchas ocupaciones que su familia le acarreaba, Amparo nunca se despreocupó de los demás. Trataba a todo el mundo con caridad auténtica, lo que desembocaba en amistad sincera,
a través de la cual Amparo procuraba encauzar esas almas hacia el encuentro con Dios. Para los laicos corrientes es este un ejemplo más próximo que el de sacerdotes o religiosos. Para mí la santidad de Amparo es la sorprendente normalidad de la vida de familia. Mujer cristiana, esposa entregada, madre fiel a su misión. Eso es lo que Dios le pidió, eso es lo que ella cumplió a cabalidad y esa es la santidad, cumplir la voluntad de Dios hasta el final y sin reticencias. Y muchas cosas, yo en mi vida digo, ay, Amparo, ¿cómo reaccionaría Amparo ante esto? ¿Cómo conseguiría Amparo sacar algo positivo de esta persona y reaccionar positivamente ante esto? Alguna vez pienso eso, porque ¿cómo lo haría ella? Porque ella lo conseguía hacer. Yo pienso que mi madre no solamente es santa, sino que es un ejemplo a seguir de una vida normal y corriente cerca de Dios. Por eso pienso que es un ejemplo de santidad para todos los cristianos. Yo no soy quien debe decir si es santa o no, para mí lo es. Y de hecho yo le hablo a Amparo con mucha devoción y le digo, Amparo, tú eres mi amiga y yo soy tu amigo, no te olvides de mí. Desde el momento de su muerte, la fama de santidad de Amparo se ha ido extendiendo a un ritmo creciente. Los primeros favores atribuidos a su intercesión, recibidos en la Asociación para la Causa de Canonización de Amparo Portilla Crespo, procedían de quienes la conocieron en vida, pero en la actualidad son muchas las personas que afirman dirigirse a Amparo diariamente para solicitar su ayuda sin conocerla. Se han llegado a recoger testimonios de gracias y favores de lugares tan distantes como Filipinas, Estados Unidos y México. Entre los testimonios de su fama de santidad que van llegando a los archivos de la asociación, figuran muchos relatos de favores tanto espirituales como materiales. Especialmente significativo es el de la curación de su hija Asunción, a quien descubrieron un tumor en la hipófisis que le produjo, además de numerosos trastornos, problemas de estabilidad. Cuando los médicos examinaron la resonancia, decidieron no operar porque, por su localización, existía un gran riesgo de dañar zonas vitales. Prefirieron que el tumor siguiera su curso con el peligro de dañar las zonas por donde se fuera desarrollando. Sin embargo, su madre siempre rezó mucho por su curación y en el momento de su muerte, algo asombroso sucedió. Hubo dos cosas que el médico me dijo que no eran normales, que eran como dos favores que se me habían concedido. Una fue que al quitarme la medicación, la prolactina, me fue subiendo poco a 40, 50, en vez de a 400, como él pensaba que lo normal hubiese sido eso, ¿no? Que me hubiese subido a 400 de golpe, cosa que yo no hubiese resistido. Y otra fue que en el momento de morir mi madre, el tumor me desapareció por completo. Yo noté en ese momento que esa tensión nerviosa que nada me calmaba, se me cortó por completo. Me quedé completamente tranquila. Y otra cosa fue que esa estabilidad que a veces la perdía, pues también la perdí, o sea, me desapareció. Me desapareció y lo noté primero en el velatorio, que tuvimos una misa de funeral y yo aguanté de pie sin perder la estabilidad en ningún momento. Y además me fui deshinchando sin hacer nada especial poco a poco, ¿no? Yo noté, desde el primer momento pensé que me había curado, aunque no le dije nada a nadie, porque tenía que todavía confirmar con los médicos y hacerme pruebas, pero en el fondo estaba convencida de que había recibido un favor de mi madre y a ella se lo atribuyó. Asunción nos cuenta otro favor que le sucedió a su hermana Nuria. En el momento de morir mi madre no solo fue mi propia curación, también fue la de mi hermana Nuria. Tenía una alergia a su propio sudor que le provocaba ronchones, no tenía curación y le desapareció en el mismo momento de morir mi madre. Esto no tiene explicación porque no le habían encontrado una solución a esta alergia y yo también le atribuyo este favor a ella. Entre otros muchos favores atribuidos a Amparo que se van publicando en la hoja informativa sobre su causa de canonización, elegimos algunos relacionados con los problemas de salud, trabajo y dinero. Debido a un incidente donde tuve un fuerte golpe, quedé inválido en silla de ruedas y el médico, antes de operarme, me dijo que tenía un 50% de posibilidad de quedar más o menos bien. Automáticamente me encomendé desesperadamente a Amparo
Y al tercer día sentí un escalofrío por todo el cuerpo, que empecé a dejar la silla de ruedas poco a poco hasta que me recuperé y evité la operación. Esta mejoría, por supuesto, la atribuyo a la intercesión de Amparo, ya que justo al tercer día de rezar la estampa y nada más acabar las oraciones de la estampa, fue cuando noté ese escalofrío que no me explicaba, porque tampoco, vamos, no estaba tumbado en la cama, pues iba de la cama a la silla de ruedas y en ese momento estaba tumbado y relajado en la cama. Y ese escalofrío fue lo que noté, una fuerte mejoría en los dolores, y al andar y al pisar ya podía, sin que primero me fallaba una de las piernas, sin que fallara la pierna, y segundo, sin notar esos fuertes dolores. En el mes de agosto decidimos mi marido y yo hacer una novena, vamos, que era una novena utópica, porque lo que pretendíamos con esa novena es que me saliese a mí un trabajo compatible con mis hijas y con mi vida de familia, y que fuese una ayuda económica. Me daba igual el tipo de trabajo, desde luego. Y entonces, esto fue finales de agosto. Cuando llegamos en septiembre de vacaciones, llegamos a nuestra casa, me llamaron para que hiciese una entrevista en aquel trabajo que en febrero tuve que renunciar. Era un trabajo, económicamente era más o menos parecido a mi trabajo anterior que había dejado, pero suponía una mejora profesional muy importante. Y entonces, así fue. Desde luego nosotros lo atribuimos totalmente a la intercesión de Amparo, y yo desde luego no paro de contar a la gente, de hablar de Amparo, porque estamos seguros de que fue por su intercesión. En esa época coincidió con la necesidad de vender la casa que nosotros teníamos, pues porque habíamos dado una señal para cambiarnos de casa, una señal que era importante y que pensábamos que en 8 o 9 meses, que duraría el proceso de venta hasta que firmásemos el contrato de la siguiente, pues nos daba tiempo a venderla, ¿no? Entonces, el problema fue que pasaron los meses y la casa no se vendía, y tanto mi marido como yo habíamos perdido ya la esperanza de venderla. Claro, esto implicaba que nosotros perdíamos la señal que habíamos dado y que era un dinero que nos había costado esfuerzo y trabajo conseguir. Me acordé que tenía la estampa de Amparo y empezamos a hacerle una novena, y fue sorprendente porque al cabo de 4 días vino un matrimonio a casa y tardaron 24 horas en decidirse, o sea, a las 24 horas decidieron que se quedaba en la casa, con lo cual yo atribuí ese milagro, lo atribuí a Amparo, porque realmente las experiencias que habíamos tenido con otros futuros compradores pues habían sido de lo más variopintas y con bastante gente. Yo creo realmente que fue Amparo la que hizo que saliese adelante la venta, y le estaremos eternamente agradecidos. Apenas 5 años después de su muerte, el 17 de diciembre de 2001, tenía lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Madrid la solemne apertura del proceso de canonización de Amparo Portilla. La presidió el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, y a ella asistieron más de 400 personas. El cardenal elogió las virtudes de Amparo y animó a reconocer la importancia de la vocación matrimonial y de la familia para la edificación de la Iglesia. Recordó que el Santo Padre ha insistido mucho en los últimos años para que descubramos la vocación de la santidad de los cristianos que viven su vocación cristiana como seglares, como esposos, padres y madres de familia, y veamos en ellos la santidad. Un santo es quien se ha dedicado a Jesús. Es alguien en quien se puede ver la figura del Señor y la vida del Señor. Ella dio ejemplo al mundo de ser una mujer casada, una mujer en un matrimonio cristiano auténtico, donde lo principal que ella buscaba era que Dios estuviese en el matrimonio para hacer el bien a los demás. Solamente una vez. La vida de Amparo Portilla se perfila como ejemplo luminoso de que la santidad es una llamada universal que no está reservada a sacerdotes o religiosos, sino que es accesible a todos los laicos, casados y solteros, incluso a los que, como Amparo, no pertenecen a ningún movimiento o institución eclesial. Los caminos de Dios son muy variados, pero para la gran mayoría, el lugar de encuentro con Cristo es la vida ordinaria, en el trabajo y las ocupaciones prosaicas del hogar. En medio de ese ajetreo, Amparo procuró vivir todas las virtudes al máximo, sin cosas raras, con alegría, irradiando la luz de Cristo. Un modelo humano, entrañable,
al alcance de todos, muy necesario en este nuestro siglo XXI. Con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.